Entonces, el divorcio era, en los días de nuestro Señor Jesucristo, era de gran importancia también. ¿Sí? Pero en nuestra época, pues, ya es como una epidemia. ¿Sí? Literalmente, cientos de miles de personas se divorcian cada año en todo el mundo, obviamente dejando toda la escuela de problemas que todo conlleva. Hace un año atrás, los que acá somos a ver mucho atrás, ¿sí? Divorciarse era escandaloso, escándalo divorciarse. Aún entre las personas cristianas se mantenía la idea de que el matrimonio era para toda la vida. ¿Sí? Pero más o menos lo que dicen algunos filósofos es que de 50 años para atrás, de mitad un poco más allá, en los años 60, de allá para acá la situación comenzó a cambiar un poco y lo que tenemos hoy día es un verdadero desastre de las familias por causa de este flagelo de divorcio. Incluso en los cristianos. Pues, incluso, muchas personas ya incluso terminan diciendo, luego de haberse divorciado, que son más felices de lo que eran antes de divorciarse. Amén. Y si esas personas tienen conflictos con su creencia religiosa al pasar por eso, pues yo pienso que Dios es un Padre perdonador y que Él me ama a pesar de este divorcio, lo que estoy haciendo. Entonces, ahora mi esposo y yo, claro, ella con su ex, o él con su ex, dice, somos mejores amigos, así divorciados, a lo que seríamos como enemigos casados. ¿Sí? Y eso suena lógico. Eso suena lógico. Somos más felices así separados que mejor ser amigos separados que enemigos casados. Y eso pareciera lógico, ¿sí? Pero frente a todo eso, la pregunta es: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Esto es lo que nos debe llamar a nosotros en relación con el divorcio. ¿Sí? Ante este ataque brutal al matrimonio, ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Alguien puede decir, venga, es que pasó el problema? Que hoy en día hay mucha confusión, aún entre los que enseñan las escrituras sobre el divorcio, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y en realidad yo sé a quién creer. Hay un pastor bautista americano, John MacArthur. Él dice, yo estoy francamente sorprendido de que exista tal discrepancia. Pienso que la Biblia es clara acerca del divorcio y del nuevo matrimonio. No creo que el problema sea aquella falta de claridad en la Biblia. Lo que confunde el pensamiento de la gente es que van a la Biblia con ciertas opiniones preconcebidas y consecuentemente quieren cambiar el estándar de la Biblia. Entonces eso es lo que ha generado esas diferencias. A medida que este divorcio, este flagelo del divorcio, o que los divorcios han aumentado, sobre todo desde la mitad del siglo pasado, como les decía, ha habido una reacción generalizada frente a este tema. Y ahora los cristianos nos encontramos, ahora los cristianos, en medio de dos posiciones extremas al respecto. Dos posiciones que no pueden ser aceptadas tan a la ligera. ¿No? Entendiendo el tema para nosotros como cristianos. Entonces, en primer lugar, están los que dicen que no hay divorcio bajo ninguna circunstancia. No puede haber. O sea, todo divorcio es incorrecto. ¿Sí? No, posiciones de cristianos. ¿Sí? Que ellos vamos a mirar cómo ponen la palabra en sí. Sea por la causa que sea, no hay divorcio, ¿no? Que si alguno llega, por ejemplo, al conocimiento de Cristo, ya estando divorciado, y no tiene la posibilidad de arreglarse con su ex, con su cónyuge anterior, debido a que este de pronto ya se casó con otra, ¿sí? Esa persona debe quedarse como está para el resto de su vida. O esperar a que el cónyuge muera, que es la única manera. Eso es una corriente que considera cómo debe ser el manejo del divorcio desde el punto de vista cristiano. En el otro extremo, ¿sí?, están los que piensan, no, lo que pasa es que la enseñanza bíblica tiene que revisarse ya y ajustarse a nuestra situación actual. Y hay que mirar el libro porque está ya actualizado. Debemos ser realistas de esta gente, ¿sí? Los divorcios van a ir cada vez más en aumento, eso no tiene como
cómo mirar que uno diga, no, eso va a disminuir. Y si queremos ministrar, nosotros como cristianos, hayamos pasado uno por esa situación, no tenemos que tener cuidado, pero esa gente dice, por ejemplo, no, pero no somos tan ricos, somos tan ricos. Y entonces, esa es la otra corriente, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿quiénes están? Los que quieren subir los estándares bíblicos, y por otro lado, están los que quieren rebajarlos. Pero de nuevo, ¿qué dice Dios? ¿Sí? ¿Es realmente así de confusa la enseñanza bíblica sobre eso? Yo espero y le pido a Dios que hoy, con lo que vamos a hablar, podamos encontrar una respuesta apropiada a esta pregunta. La enseñanza bíblica general es clara, es clarísima, ¿sí? Aun cuando sea difícil en ocasiones aplicar la enseñanza general para casos particulares. ¿Sí? Pero el hecho de que encontremos cierta dificultad en aplicar la enseñanza bíblica a ciertos casos, porque uno enfrenta eso. Les cuento que nosotros, yo como pastores, líderes que hemos estado en parejas, pues hemos tenido que enfrentar situaciones con parejas, hablamos con ellos. Sí, pero en ningún modo, a pesar de que haya, de pronto uno tenga que mirar qué caso específico, porque tiene unas condiciones especiales, pues eso no quiere decir que la enseñanza de la Biblia sea confusa en cuanto a divorcio. Siempre van a aparecer casos particulares. Siempre. Siempre van a aparecer casos que son difíciles de discernir, no dice Dios, que podemos hacer. Pero eso no solamente ocurre con el divorcio, esto ocurre con muchas enseñanzas de la palabra de Dios, que a la hora de aplicar sus principios en ciertos casos difíciles, la verdad uno no siempre ve con claridad qué es lo que se debe hacer. Mira, entonces necesitamos mucha sabiduría para tratar cada caso en particular, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de abordar, por ejemplo, el tema del divorcio tomando ejemplos que hemos visto en otros o que hemos simplemente imaginado como un punto de partida, y eso está mal, eso es equivocado, ¿sí? Porque entonces le terminan diciendo a uno, pero venga, son ustedes los cristianos dicen que cuando tienen que aconsejar a una mujer porque su esposo es violento, agresivo, es cruel, es áspero con ella, ustedes la van a condenar para que ella quede viviendo con ese patán por el resto de su vida. ¿Sí? Porque además no hablan de Dios, no de los pastores, de la iglesia. ¿Sí? Pero entonces también vienen los otros y dicen, también los que desean subir los estándares dicen, no, no, pero ¿y qué pasaría entonces si tal caso, tal otra? Y entonces la gente se empieza a determinar cómo manejar el divorcio basado en ejemplos particulares que no debe ser. No debe ser. ¿Sí? Eso fue lo que los saduceos hicieron con Cristo. Cuando le preguntaron que si una mujer se casa y su esposo se muere dejándola sin hijos, por la ley del levirato, ¿te acuerdas? Entonces, que se casa con el hermano y el hermano también se muere y la deja sin hijos y luego se casa con el hermano y los 7. Y en la resurrección, ¿de cuál de todos es la esposa? Los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, eso es un problema lógico y hay que mirarlo a la luz. Pero Cristo le dice, ¿qué les dice Cristo? Erráis, desconociendo el poder de Dios y las escrituras. Eso es como diciendo, no me pongan casos lógicos, vamos a la escritura, vamos a ver qué es lo que la enseñanza general de la palabra de Dios dice, y entonces, con base en eso, vamos a poder ver el caso especial a la luz de esa enseñanza general. Pero no comencemos a ver, basándonos en la experiencia de alguien que tuvo que haber vivido seguramente su caso particular. El caso es que no debemos cometer el error de abordar el tema del divorcio comenzando con casos particulares. Es decir, debemos ir a la escritura, establecer la enseñanza y entonces ver cómo podemos aplicar esa enseñanza al caso específico que nos concierne. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar de hacer. Espero que podamos hacerlo. Pero antes de pasar a revisar este texto de Mateo, ya leí, estamos en 5:31-32. Voy a hacer una aclaración adicional. Este asunto del divorcio ha generado tanta controversia, mucha controversia, y sobre todo en los últimos años, que muchas veces se pierde de vista la enseñanza esencial que el Señor intentó transmitir aquí en Mateo 5:31 y en su texto paralelo, en Mateo 19:9. Porque ahí lo importante no es lo que esos textos enseñan sobre el divorcio,
Mateo 5, 31, Mateo 19. ¿Sí? 19, pero el 9. Entonces, lo importante aquí no es lo que Dios, los textos enseñan sobre el divorcio, lo importante aquí es lo que enseñan estos textos acerca del matrimonio. ¿Sí? Espero que no perdamos de vista eso, y lo voy a recalcar. Entonces, en este estudio vamos a tratar 3 puntos básicos. La enseñanza, primero, la enseñanza de la ley mosaica acerca del divorcio. La ley que Dios entregó al pueblo allá en el Sinaí, en el desierto. 2, cómo lo interpretaban los escribas y fariseos esta ley mosaica. Y 3, la enseñanza de Cristo respecto al divorcio. Y aquí mi hermano. 1, la enseñanza de la ley mosaica acerca del divorcio, que es la ley de Dios dada. 2, cómo la interpretaban los escribas y fariseos, de lo que estamos viendo todas las veces, ustedes oyeron, les digo. ¿Sí? Y 3, la enseñanza de Cristo respecto al divorcio. Y mis hermanos, mis hermanas, yo les quiero pedir que afinen lo más que puedan su intelecto. Porque yo creo que hasta el día de hoy, en este estudio hemos estado haciendo el Sermón del Monte, no habíamos llegado a un tema más complicado. Pues la gente le pregunta mucho a uno, la gente quiere saber de esto, y a veces uno no sabe cómo manejar. Así que yo quiero pedirles su máxima atención, que dispongan todas sus neuronas para poder entender lo que vamos a ver en esta mañana. Ay, Espíritu Santo, Señor, este tema, esta clase, que es tan sencilla, de una u otra forma, todos hemos tenido que ver, ya sea que hayamos pasado, ya sea que nos pregunten, ya sea que nos pasado. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación, que no sean conocimiento humano, que seas tú usando a tu maestro como esa trompeta, que seas tú, el Espíritu Santo, dándole la llenura, dándole la sabiduría, entendimiento, discernimiento a nosotros también. Permite, Señor, que sea, permite escuchar esta misión y todo lo que aprendemos aquí en la escuela con el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento que nos da, Señor. Toma control de esta misión, abre nuestro entendimiento, trae tu revelación a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Amén. Entonces comenzamos. En primer lugar, ¿qué? Viendo la ley de Moisés y el divorcio. El Señor, ¿cómo introduce su enseñanza en el versículo 31? Dando otra vez esa frase característica que hemos dicho, que aparece, que se ve otras veces en el pasaje. ¿Oíste que fue dicho? Y o como aparece aquí, ¿no? Que dice, también fue dicho. Ya aprendimos que de esta manera el Señor está haciendo referencia a la forma tradicional como los maestros que interpretaban la ley. ¿Oíste que fue dicho? Y que los escribas fariseos seguían al pie de la letra. Recuerden que Jesús no cambió nada. Dice en Mateo 5:17, y atrásito, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Lo pasamos por ahí. Entonces, no hay conflicto entre Cristo y la ley y los profetas. No más bien hay conflicto entre Cristo y la interpretación tradicional que del Antiguo Testamento hacían los escribas y fariseos. Y en este versículo 31 encontramos precisamente esta enseñanza. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, cualquiera que repudie a su mujer es cualquiera que se divorcie. Cualquiera que quiere divorciarse de su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Esas palabras supuestamente interpretaban o resumían lo que la ley de Moisés enseñaba acerca del divorcio. ¿Sí? Pero cuando uno estudia lo que la ley les dice al respecto, nos damos cuenta que esto fue más bien una tremenda tergiversación de lo que Moisés escribió allí. ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento, o más específicamente de la ley, ¿sí? que trata el divorcio? Eso está en Deuteronomio 24. ¿Sí? Vámonos a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Este texto es el que los escribas y fariseos interpretaban.
Este texto más bien es el que Jesús está usando, o sea, que usaban los escribas y fariseos. Jesús está diciendo, ustedes oyeron esto, ¿no? Pero acuérdense que él está diciendo, ustedes oyeron a los escribas y fariseos interpretarlo así, pero yo les digo. Entonces, pero esta es la base, este es el texto básico de donde surge la enseñanza sobre el divorcio y los tipos de Jesús, y es la ley de Moisés. ¿Cómo dice? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ellas, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio, se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí copiaron? ¿Se escucharon bien? Entonces, No entendí. ok, entonces aquí, por eso tienes que leerla junto conmigo, ¿está leyendo? Ok, entonces dice, bueno, vamos a mirar eso. Este era el texto que el Espíritu Fariseo interpretaba. ¿Y cómo resumían ellos diciendo? Moisés mandó que si alguno repudia a su mujer, debe darle carta de divorcio. Mira el versículo 1. Cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Sí ven? Entonces, los escribas decían, eso fue lo que mandó Moisés. ¿Sí? Pero muchos estudiosos enseñan que lo que tenemos aquí no es una autorización para el divorcio, sino más bien la presentación de un caso específico en el que se debía aplicar la ley. ¿Sí? Para comprender bien el significado de este texto, que lo vamos a entender mejor, es necesario meternos en algunas aclaraciones gramaticales, ¿sí? Puramente gramaticales. Aquí se plantea una condición y una consecuencia. Ténganme claro ahí. Una condición y una consecuencia. Si se da esa condición, genera unas consecuencias. ¿Correcto? Entonces, las consecuencias van a venir en el caso si se cumple la condición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo a un niño, si te portas bien, esa es la condición, yo te compro un helado. Esa es la consecuencia. Ahí se está planteando algo. Hay una condición y una consecuencia en el caso de que se cumpla la condición. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, también tenemos una condición. Gramaticalmente se llama prótasis y una consecuencia que se llama apodo. Para meterse unas tallas antes de entender eso. Pero la traducción Reina Valera, yo le decía a los que vinieron temprano, que me tuvieran listo una versión de la Biblia, la Biblia de las Américas. La traducción Reina Valera da la impresión, por la característica de su lenguaje, de que en el versículo 1, solamente en el versículo 1, eso ya es una frase completa. Y que en ese versículo está la condición y la consecuencia. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado alguna cosa indecente, ahí está la condición. Le escribirá carta de divorcio. Ahí está la consecuencia. ¿Sí lo ven? ¿Sí la pilla, Tere? La condición y la consecuencia. ¿Sí ven la idea? De acuerdo con esta traducción de la Reina Valera, la condición y la consecuencia se encuentran en el versículo 1. De ser así, ¿sí? ¿Cuál sería la enseñanza del texto? Que todo aquel que se divorcie de su mujer, dele carta de divorcio. Todo aquel que le encuentre algo que no le guste de su mujer. Dele carta de divorcio. ¿Sí? Pero cuando uno examina este texto de manera más completa, más detenidamente, nos damos cuenta que la idea esencial es otra muy distinta, muy distinta. En realidad, y lo vamos a leer ahora en la versión de la Biblia de las Américas, ustedes tienen la versión de los versículos 1 al 3 forman la condición, la prótesis. Ya desde el 1 hasta 3.
Mientras que el versículo 4 establece cuál sería la consecuencia que vendría en caso de darse la condición establecida en los versículos 1 al 4, 1 al 3. ¿Sí? O sea que el todo no es el versículo 1, sino son los 4 versículos. Saben que yo no me metería en estas cuestiones gramaticales si no fuera estrictamente necesario, pero lo es. Vamos a ver cómo. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos leer el texto? Entonces, voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, porque es una tradición literal que decíamos y muy precisa de lo que el texto enseña. Si usted está en la Reina Valera, sígame porque la Reina Valera ya le abre esta manera de leer este versículo, estos 4 versículos, ya uno en la Reina Valera le entiende mejor, cuando yo ya he leído una versión, digamos que más clara. Dice así, versículo 1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, todo eso va junto. Ahora viene la ley, versículo 4. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. ¿Sí me copiaron los que me siguieron en la... ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Y la entregaste, no la puedes volver a hacer. Exacto. Exacto. Ya la perdiste. Entonces es un caso, no como los escribas estaban poniendo solo el versículo 1 y metiendo la prótesis y la apóstasis aquí, la consecuencia y la condición. Es todo el caso. ¿Sí? Los primeros 3 versículos suponen una situación que podría darse. Eso es lo que está planteando Moisés. Mientras que en el versículo 4 encontramos cuál es la ley que se debe aplicar en caso de darse esa condición que está planteada. Por eso Moisés no está instituyendo el divorcio, ni mucho menos promoviendo. Y fíjense que Moisés no dice si el asunto está bien o está mal, ¿sí? Él no dice si el hombre está haciendo bien, el hombre no dice que está haciendo lo correcto, o que está pecando contra Dios, simplemente plantea un caso allí, porque el divorcio ya era una costumbre muy generalizada en los israelitas del tiempo de Moisés. Cuando Moisés está hablando aquí, apenas acaban de salir de Egipto, donde fueron esclavos por más de 400 años, y tomaron las costumbres. Los israelitas asimilaron muchas costumbres paganas con las que Moisés tuvo que lidiar. Y una de ellas era divorciarse por cualquier razón. Allá los egipcios hacían eso. Como diría Cristo más tarde, ¿no? Dios nunca ordenó el divorcio de su pueblo. Cristo dice, lo permitió por la dureza del corazón de su hombre. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, fue un permiso. Fue un permiso. Un permiso. Había un mal allí, ¿sí? Y en virtud de ese mal, es que Dios dice, permite el divorcio es un mal y Dios lo regula el problema para que no sea un mal peor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si me pierden, tenemos que, porque no quiero que nadie salga diciendo no entendí. ¿Sí? Valen todas las preguntas, ustedes, valen todas las preguntas allá atrás también, valen todas las preguntas. Entonces, o sea, por eso lo que hablaba en la clase pasada de no ser desleales a la mujer de su juventud. correcto. Porque independiente de por donde pasara la mujer en los diferentes divorcios que tuviera, jamás podría volver a la... O sea, reguló eso para que no volviera una locura. Primero. Y segundo, para proteger a la mujer. ¿Sí? Porque acuérdense lo que les decía. Ella la repudiaba al otro, y entonces venga para acá. Lo llaman. Si usted va a separarse de esa mujer porque le pegó el canto, piénselo. ¿Sí? Pero es que, a ver, a mí hay algo que me da cosa. Y es que esta parte que dice, si la ya Ya le hago una cosa indecente. defecto. Ya la vamos a estudiar. Ya la vamos a ver. Entonces,
El todo es, ¿sí? Dios está regulando, Dios está limitando para que el mal no sea peor. Fue lo mismo que pasó con la poligamia, que preguntaba Evelyn la vez pasada, ¿se acuerdan? Está regulando, los no lo está regulando. ¿Sí? Algunas personas dicen, pero vean, pastor, si en el Antiguo Testamento hay personas que son polígamas, y Dios no, ¿sí? Dios nunca ordenó eso tampoco. Dios no lo ordenó, nunca lo aprobó. Pero indudablemente muchos de estos judíos salieron de Egipto adoptando esas costumbres. Ellos no tenían la ley, entendamos eso. Ellos no tenían la ley, o sea, de dónde Dios me aprobaba o no me aprobaba algo, o me prohibía, no, porque ellos no tenían la ley, ellos no tenían toda la enseñanza y toda la relación que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? ¿Qué hace entonces Dios? Regula el problema que ya está planteado hoy para que no sea un mayor. Sabemos muy bien que Dios desde el principio habló de monogamia. Eso está claro, el de Génesis y hasta Apocalipsis, hasta cuando lo logramos y pues, cuando Cristo regrese. Lo que la ley de Moisés establece aquí en este pasaje en Deuteronomio 24 es que si una persona, siguiendo la costumbre de la época, ¿sí? Se divorcia de su mujer por haber hallado en ella algo indecente, dice ahí, y esta mujer, ahora divorciada, se casaba con otro hombre, ya no podía volver con el primer corazón. Incluso si se divorciaba del segundo, dice ahí, o incluso si el segundo muere, ya no. De una manera de controlar, o sea, estos versículos Dios no está estableciendo el derecho al divorcio, ¿sí? Solo está firmando una prohibición, ¿sí? De una nueva unión con la mujer repudiada o divorciada, cuando ella se hubiera vuelto a casar después del divorcio. Eso es todo lo que el texto está enseñando. Y los escribes parecidos están diciendo que se había mandado. Ahora, si alguien se ha preguntado a qué se refiere la cosa indecente, alguien se preguntó por qué. ¿Sí? De la que hablan de eso. Les voy a decir a qué no se refiere. Les voy a decir a qué no se refiere. ¿Sí? ¿A qué no se refiere? No puede referirse a la infidelidad. A eso no es referirse. O sea, No se refiere a eso. Fíjense, no es que indecente era porque debía ser infiel. ¿Por qué no? ¿Cómo sabemos eso? Porque el adulterio era castigado con la muerte. sí, ahí ya La mujer indecente era porque tenía más conocimiento de la vida sexual que un hombre. Eso es especulación, no creo que sea eso. Pero si alguno de los cónyuges caía en adulterio, ese adulterio tenía punto final del matrimonio. Pero ¿cómo? Pero no era por el divorcio en ese tiempo. ¿Por qué? Por apedreamiento. Sí, entendamos. Si alguno de los cónyuges cae en adulterio en los tiempos de Moisés, se acababa el matrimonio. Y no por divorcio, sino porque apedreaban al adulto. Al adulto. Mataban al culpable del adulterio, ¿sí? Y la persona quedaba libre de casarse ya con quien quería. Esa era la manera de acabar el tiempo. ¿Sí? O siguen juntos. La muerte los separa. Si era la manera. Entonces, miren que ya empezamos a ver algo. El adulterio ponía fin al matrimonio en el Antiguo Testamento. De una manera dura, pero le ponía fin. Y vamos a ver cómo Cristo manifiesta esto. Entonces, ¿cuál sería la cosa indecente? ¿Qué significa la cosa indecente entonces? Ahí lo que se traduce literalmente. Aquí me tocó ahorrar mucho porque si no nos damos 3 clases por ahí. Pero la cosa indecente, literalmente la frase ahí, si usted la lee en el Cálogos, que es la traducción del Strong, al hebreo, griego. Ahí lo que se traduce literalmente es la desnudez de una cosa. La desnudez de una cosa. Como algo que es reprochable, algo que sea vergonzoso. Una exhibición vergonzosa, ya sea del cuerpo, ¿sí? O falta de pudor, falta de modestia, ¿sí? Entonces, es probable, y Tere, subrayo la palabra probable. Es probable que por lo severo, por el castigo tan severo a que llevaba el adulterio, ¿sí? Entonces, algunas mujeres se comportan de una manera indecorosa frente a otros hombres, ¿sí? Que no eran su marido sin llegar al adulterio mismo, sin llegar a la infidelidad.
Tan Coqueta. Coqueta. ¿sí? Y esa conducta embarazosa, perdón, del marido que ve a su mujer en esa, ¿sí? Provocaba que algunos decidieran poner fin al matrimonio con marido, ya que la mujer en cuestión no había cometido adulterio, ¿sí? Físicamente, ¿no? Que ya entendimos que era el adulterio. No lo había cometido físicamente, por lo tanto no puede ser acusada, no puede ser apedreada. Entonces, este hombre quería salir de su mujer y no podía aplicar la ley de la adúltera contra ella, ¿sí? Entonces, Porque ella no había cometido adulterio. Entonces, ¿qué? Se divorciaba de ella sin tener que apedrearla por haber hecho alguna cosa indecente. Y repito, esto es una probabilidad porque muchos teólogos estudiando el caso de la vida de los judíos en el tiempo consideran que era así, que era una probabilidad de que este fuera el caso, pero la frase tiene como oscuridad. O sea, no quiero hablar de todo eso. pastor, ¿y qué pasaba con las mujeres que estaban en las crisis que ellas se casaban y consiguieran marido? Ah, sí, sí. O sea, hubo una composición propia. Porque fue la de, sí, claro. Entonces, ¿qué sucedía si luego de haber entregado la carta de divorcio pasa un tiempo? Escúchame eso, que no me pierdas. ¿Qué pasa si le entrega la carta de divorcio, pasa un tiempo y la mujer no se había vuelto a casar? Ni el hombre tampoco. ¿Podrían ellos reconsiderar el asunto y volverse a casar? La respuesta es que sí. Porque no había pasado que ella tuviera un... Exacto. ¿Qué pasa? Sí, después de haberle entregado la carta de divorcio, pasa un tiempo y ni ella ni él se ha vuelto a casar. Entonces, ¿tienen posibilidad de volverse a casar? La respuesta era sí. Digamos, la mujer estaba conviviendo con otro hombre, pero sin haberse casado por Dios. En ese tiempo, la convivencia ya era pecado de apostasía. Sí. Eso era considerado ya ley de la mujer. O sea que la mujer se mantuvo, entre comillas, lo digo así, casa, ¿sí? Después de su divorcio. No volvió a estar con ningún hombre, estuvo sola por el tiempo, este hombre tampoco. Después se acordó, pero que es un pan quemado. ¿Sí? No. Mira, pero ella le dice que sí, sí. La ley les permitía. No se han casado, nada, ninguno quiere volver. Era permitido. Sí, los dos no. ¿Sí? Siempre y cuando la mujer no se casara, las puertas estaban abiertas para una actividad. Pero si se casaba de nuevo, ya no había oportunidad de ningún modo, aunque su segundo esposo muriera. Ya no. Y si el hombre tenía otra mujer. Aquí habla de la mujer. Aquí habla de la mujer. Yo creo que es para los dos. Pero yo creo que el tema, por la connotación de la cultura judía, se inclinaba más a tener que era la mujer. Pero no tengo claro. Sí, por eso la cultura judía. Entonces, fíjense algo, para que vamos viendo con claridad hasta donde cuando Cristo habla, que cuando Cristo habla vamos a decir con razón. Miren, fíjense en eso, el divorcio ya existía antes de la ley, ¿sí? Ya existía, el mal ya estaba presente ahí. Lo que hace la ley es restringirlo. Dios permitió algo por la dureza del corazón de ellos, dice, pero estableció una ley para hacerles ver lo serio que conllevaba tomar una decisión como esa. Ese es Dios, ¿sí? Cuidando a su pueblo, permitiéndoles algo, ¿sí? Es como si Dios le estuviera diciendo a los judíos en ese tiempo a través de Moisés, piénsenlo bien. Puede repetir que Dios estableció una ley Para, aquí dice, Dios permitió esto por la dureza del corazón, ¿sí? Para hacerles ver la seriedad que conlleva tomar esa decisión. Dios, ¿qué le está diciendo a Dios? Dios le está diciendo a través de Moisés, como si podía hablar como si Moisés estuviera hablando allá. Piénselo bien. Divorciarse no es cualquier cosa. Divorciarse no es un juego. En los tiempos de Moisés, ¿sí? No puedes dejar a tu mujer y te vas por ahí, ¿sí? Que si ella se casa con otro, entonces después vas a volverla a tomar de nuevo. No, señor. Ella no va a ser nunca más tu esposa. Piénsalo bien.
Eso no se puede. Eso es lo que está diciendo la mujer. Esa es la enseñanza básica de la ley respecto al divorcio. No es Dios mandó, Moisés mandó. No, piénselo bien. Porque lo voy a restringir para cuidar ese mal que ya tienen ustedes. Ese es lo que está enseñando Deuteronomio. ¿Correcto? Dios nunca, que se les quede claro, que nos quede claro a todos, nunca instituyó el divorcio en el Antiguo Testamento. O sea que esa carta de repudio no fue instituida por Moisés. Ni por Moisés, ni por Y lo que hizo fue regular lo que estaba ya. lo que ya está pidiendo. ¿Sí? ¿Qué dice Malaquías 2:16? Si usted me acompaña ahí, Malaquías capítulo 2, versículo 16, esa es la verdad de Dios respecto al divorcio en el Antiguo Testamento. Malaquías 2:16. Dice, voy a leer esta versión, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Esa es la versión de Dios. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu, perdón, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces la ley no instituyó el divorcio. El divorcio ya existía cuando la ley fue promulgada. Dios lo toleró por esa situación imperante en Israel y por la dureza del corazón del pueblo. ¿Sí? Lo que hace Deuteronomio 24, si lo leyeron conmigo y lo siguieron del 1 al 4, es establecer unos límites con el propósito de limitar el uso del divorcio e impedir que se abuse de él. ¿Vamos bien? Sí. En la traducción más produciente, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumar la dignidad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Sí. Ahora, para mí esto tiene que ver con los dos, pero a mí me parece muy lindo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, cómo Dios cuida a la mujer. No seas así con tu esposa. También le dice cosas a las mujeres. Pero Dios, con este machismo tan fuerte de la cultura judía, no un machismo malvado, un machismo cultural, Dios por todo lado protege a la mujer. Es como un trato especial con ellos. Y a nosotros hombres nos cogen y pegan. ¿Usted quién es? ¿Y qué pasa con esas mujeres que en otros países los hombres tienen varias esposas? Dios no lo ha permitido. Ahora, yo soy musulmán. Ellos, allá vino un señor que se llamaba Mohamed, que en español es Mahoma, y sacó un propio libro que se llama el Corán, que soporta los primeros libros de Moisés y escribe sus cosas y lo permite. Pero eso no viene de Dios. Entonces los musulmanes siguen todas las mujeres que quieran. Es más, para el musulmán, si usted se mata, el radical, la yihad del musulmán, si usted va y muere, dependiendo de la cantidad de personas, usted no ven a ninguna mujer musulmán que se inmola. ¿Sí? Son hombres. Porque la oferta para ellos es que en el cielo la cantidad de personas que mueran son la cantidad de mujeres que tú vas a tener allá. Esa es la enseñanza, a ver dónde uno puede ver que eso tenga una base cierta, no hablemos de Dios, sobre el pensamiento del hombre y la mujer. Eso es absolutamente absurdo, pero es su creencia y lo tienen arraigado y se matan. Y entre más personas maten, más mujeres pueden tener allá. Y entonces se van a los centros comerciales o a los aeropuertos donde hay mucha gente y ¡pum! Se inmolan ahí. Y a la familia le dicen, su hijo, su esposo, su hermano, que sea, está gozando en el cielo con ¿cuántas personas murieron? 54 mujeres murieron. Tiene 54 mujeres en el cielo. Pero pasa que, mira, lo poco que yo he leído sobre el tema de los mujeres, es tan ambigua la escritura del Corán que precisamente por eso es que hay tanta como divergencia en términos de doctrina de tantos pequeños grupos musulmanes. Sí. Entonces, por ejemplo, hay unos grupos que por ejemplo hablan esto que estoy diciendo, y efectivamente son radicales. Entonces, pero hay otros que no toman eso, digamos que algunos dicen como los musulmanes, entre comillas, pacíficos. Hay unos muy estrictos en el tema de la mujer, en el tema de tratar a la mujer. Hay otros, no sé, por ejemplo, hace que estaba diciendo que ya habla, claro, que es pues, como que ha dado mucha libertad en términos a las mujeres, pues, entre comillas,
entonces que puede manejar datos, etcétera. Pero lo que quiero decir es que al final de cuentas es muy antiguo, o sea, no tiene una interpretación correcta y al final les pasa a ellos lo que les pasaba a los fariseos, que llegaban líderes religiosos o líderes políticos y de acuerdo a sus propios intereses también terminaban estableciendo una serie de normas civiles que uno los podría entender así. Entonces, yo a veces siento que hay como una mala concepción, a pesar de seguramente que no viene de Dios, pero una mala concepción de nosotros los occidentales en términos de Sí, claro. la Incluso se puede identificar con un musulmán que sea una quinta persona. O sea, o sea, se imagina una gente árabe que trae una muy buena ambiente, hay personas ya igual que acá, que tienen su manera de decir, pero esa creencia está muy lejos de lo que no solamente Dios puede decir, sino lo que nosotros como hombres, los seres humanos, podemos entender de lo que puede significar esa convivencia entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera, pero eso es otro tema. Entonces ya quedamos claros, la ley no instituyó el divorcio, ¿sí? ¿Sí? Ahora, veamos ahora en Mateo 5, el segundo punto, la enseñanza de los escribas y fariseos, o sea, ¿cómo interpretaban ellos Deuteronomio 24? ¿Sí? Ya sabemos que estos fariseos y escribas, ¿qué hacían ellos? Siempre se aferraban a la letra de la ley y perdían de vista el espíritu que estaba detrás de la letra de la ley. Creo que nos quedó claro cuando estudiamos la ley, ¿cierto? Estos hombres interpretaban siempre erróneamente la ley, aquí también. Y aquí la interpretan erróneamente básicamente en dos aspectos. En primer lugar, ellos enseñaban que Deuteronomio 24 contenía una orden de Dios para divorciarse en cierto estado. Y eso ya entendimos que no era cierto. Ahí hay un error. Vámonos a Mateo 19. Allá del artículo. Mateo 19, del 1 al 3. Es el texto para leer lo que vamos a estudiar. Miren lo que dice ahí en Mateo 19, del 1 al 3. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, divorciarse, dejar a su mujer por cualquier causa? O sea, ellos buscaron el lugar preciso para hacerle la pregunta precisa, porque en esta región gobernaba Herodes, y Herodes le había acabado quitando la hermana, la mujer a su hermano. Entonces están tentando la ayuda a ver qué dice, porque le viene Herodes con todo, como le pasó a Juan, el Bautista. Entonces, el 4 que sigue ahí, él respondiendo les digo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Sí? En otras palabras, ese no es el diseño original de Dios. Y fíjense en el contraste, miren lo que dice acá, entre mandó y permitió. Ellos dicen en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés? Dicen los fariseos, ¿sí ven? Y el Señor dice, no, Moisés no mandó, Moisés lo permitió, versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Tienen que hay una diferencia? Dios condesciende con la dureza del corazón y de los judíos y de los israelitas. De manera que permite el divorcio y lo regula para evitar un mal mayor. Entonces los fariseos estaban enseñando mal. Dios no mandó, Dios no instituyó, Dios no aprobó ni ordenó divorcio bajo ninguna circunstancia. Ahí está el primer gran error de los fariseos. Dios nunca mandó el divorcio, simplemente lo permitió. ¿Sí? Como permitió la poligamia, como permitió la esclavitud, como permitió todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos hecho, simplemente lo permitió. Lo regula, como todas las cosas, ¿para qué? Para evitar un mal mayor en medio del pueblo. Uy, así fue. No, muy interesante, pero lo que sí ellos eran que no nos permitió en esa época la interpretación de la ley.
Entonces, ¿qué? Jesús les dice algo. Entonces, él les dice, cuando él los trata de sepulcros blanqueados y todo esto, porque ellos estaban bajo su propio interés, acabas de decir, ¿sí? Cuando tú no quieres que la ley te toque, te juzgue de una manera tan cierta y tan precisa de parte de Dios, tú la mueves. Así movían ellos la ley para poderla manejar de manera externa y aparecía muy piadoso, pero adentro en su corazón estaban totalmente llevados. Sí, es como meterle micos a la ley, una cosa de ese estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora en segundo lugar, los fariseos, dijimos que lo primero, Dios no mandó, que ya están equivocados. ¿Sí? Y en segundo lugar, los fariseos y los escribas erraban, dice, erráis, les dice, ¿sí? Porque lo único que veían en Deuteronomio 24, lo único que ellos estaban mirando ahí era cuál era el mandamiento respecto al divorcio. Como si todo el propósito de la ley fuera cómo el marido le da la carta de divorcio a la esposa y atestigua para que la pueda expedir legalmente. Y ellos no, o sea, Mateo 5:31, guardan a Mateo 5:31 y verán cómo lo dice. 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Mientras se le diera a la parte repudiada una carta legal, usted no tiene problema, señor. ¿Se acuerdan como cuando veíamos cuando la ira? Mientras usted no le pegue al tipo, no tiene problema, cuando su corazón quiere matar. ¿Sí? Con el adulterio, ¿se acuerdan? Que aunque solo la mire para desearla, mientras usted no la toque y se meta con ella, usted no tiene problema. Era toda la ley que ellos manejaban porque en sus intereses manejaban todo externamente, pero no llegaban al corazón que nos pide Dios y lo que nos está queriendo llegar cuando estudiamos el Sermón del Monte. ¿Sí? Entonces, mientras usted le mande la carta, listo, ahí no hay problema, la ley se había cumplido, toda su preocupación giraba en torno a ese documento legal. La causa del divorcio no era importante, lo que importaba era la carta. ¿Cuáles son las razones para que un judío se pueda divorciar de esa mujer? Bueno, y ya lo vimos la clase pasada. Había un grupo que decía que esa cosa indecente era únicamente el adulterio. Era la escuela del chamán. ¿Se acuerdan? No. La escuela del chamán. Pero ya vimos que eso no puede ser, porque el adulterio era penado con la muerte. O sea, la cosa indecente no puede ser adulterio. Y Shammai decía que era eso. Sí, o sea, no tenía razón. Y los otros, los de la escuela de Hillel, decían que la cosa indecente que aparece en Deuteronomio 24 era cualquier cosa. Cualquier cosa que la mujer hiciera que fuera desagradable a los ojos del marido. Desagradable a los ojos del marido. Miren lo que esto involucra. Si se le quema el pan, eso es vergonzoso. ¿Cómo es posible que a una mujer deje quemar el pan en él? Por lo tanto, razón válida para divorciarse. Y esto parece gracioso, pero era serio, era cierto. ¿Sí? Si un hombre conocía a otra mujer que a sus ojos fuera más atractiva que su esposa, ¿no? Eso es una vergüenza delante de él. Eso es vergonzoso. Yo quiero divorciar. ¿Sí? Si la esposa hablaba mal de la suegra, era cosa indecente. Eso que les estoy diciendo, déjenme decirles, esto no es, no estoy sacando aquí, no, esto está escrito. ¿Sí? Miren que está escrito, si la mujer pelea con el marido y levanta la voz que se oiga en la casa del vecino, eso es cosa indecente y tiene motivo de divorcio. ¿Ya la gritó? No. A ver, mira, Olguita, ¿a dónde te vas? Estamos hablando de que es una gritona, no que te quedemos. ¿Sí? El historiador Flavio Josefo incluye el mal aliento también como parte de esta indecente. El mal aliento. Entonces, todo eso, de acuerdo con estos rabíes de la escuela de Hillel, era motivo de divorcio. Entonces, como pueden ver, en realidad la causa no era tan importante, sino el hecho de que el hombre pudiera pedir su carta legal a la mujer repudiada. Eso sí era lo importante. Eso era lo que enseñaban los fariseos y los escribas. La causa, eso lo discutimos después. Esta es la causa. Usted tiene una causa para hablar de el punto es que el que repudia a su mujer debe su carta de divorcio. Ahí está.
Por eso Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ustedes oyeron eso. Siempre y cuando se llevara a cabo ese proceso, no hay nada de que preocuparse en cuanto a la ley. Usted está tranquilo. Así que mientras Moisés restringió el divorcio en la ley, obviamente por indicación e inspiración del Espíritu, los fariseos también lo promovían. En medio de todo este panorama, ¿cuál fue la opinión de nuestro Señor Jesucristo? Esto nos lleva a este tercer punto, que es la enseñanza de Cristo acerca del divorcio. ¿Dónde comienza? En el versículo 32 del capítulo 5. ¿Qué dice? Pero yo os digo. Pero yo os digo. Mateo 32. 5:32. Estamos en el capítulo 5 de la. Entonces, miren, aquí viene el contraste. Solo ¿qué va a decir Jesús? Miren, ustedes esto es lo que han oído. Esto es lo que han oído. Y ahora escúchenme bien, porque yo soy el Dios encarnado, yo soy el dador de la ley. Yo fui el que promulgué la ley allá en el Sinaí. Solo yo sé cómo se interpreta. Y escúchenme bien, está diciendo Jesús. Estoy parafraseando mi mensaje. ¿Sí? Pero yo os digo, dice Cristo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Y se acuerdan en Mateo 19 también? Adelantico. Mateo 19:9, otra vez, el texto paralelo. Y yo os digo, 19:9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí ven? Aquí se pone el adulterio tanto en la mujer como en el hombre. ¿Sí? Cualquiera de los dos que se vuelva a casar, si el divorcio no fue por causa de fornicación, está cometiendo adulterio. Estos dos textos enseñan lo mismo en esencia. Y como Mateo es el más extenso, ustedes lo ven ahí, de los dos versículos aquí, varios, vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor a la luz de este pasaje de Mateo 19. ¿Sí? ¿Te recuerden que la enseñanza de Cristo aquí en Mateo 19 surge de una respuesta? Váyanse a Mateo 19, que los fariseos le hacen en el versículo 3. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta en Mateo 19? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Sí? La respuesta del Señor está en el versículo 4. ¿No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, cuando Cristo dice eso, yo me imagino lo que tenía que haber molestado a estos estudios fariseos cada vez que el Señor les decía, las que ustedes no han leído la Biblia. Se suponía que estos hombres se ufanaban de conocer la Biblia de cabo a rabo, de principio a fin. Y Cristo les dice, pero ¿cómo si ustedes me hacen una pregunta tan evidente? Cristo les dice, eso está claro. ¿Y el Señor qué hace? Los lleva al origen de la institución matrimonial. ¿Sí? Porque si vemos el matrimonio a la luz de la institución original de Dios, vamos a tener una visión más apropiada para el matrimonio y obviamente vamos a tener consecuentemente una visión más apropiada acerca del divorcio. ¿Sí? Entonces, lo primero que el Señor recalca aquí es que el matrimonio es una institución divina, creada por Él. Creada por Él. ¿Sí? Él dice, ¿no habéis oído que el que los hizo, ¿quién los hizo? Dios los hizo. ¿Y cómo los hizo? Varón y hembra, para que no, hoy está peor la cosa. ¿Sí? Versículo 6. Mira que dice el versículo 6 de Mateo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dios los juntó en una institución divina creada por Él. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque entonces solo Dios tiene derecho a establecer la ley que tiene que regir el matrimonio. Porque Él posee los derechos de autor. Si nos vamos a pensarlo así. Él creó el matrimonio. El matrimonio no viene construido de una costumbre cultural. Como digo yo en los cursos de pareja, no es la creación de la legislación romana. Dios lo instituyó, Dios lo creó. Y solamente Él sabe cómo funciona. Y solamente Él tiene derecho a legislar al respecto. ¿Sí? En segundo lugar, este texto nos enseña que el matrimonio es básicamente la unión de un hombre y de una mujer para hacer una sola carne. Mire cómo dice el versículo 5. Síganme ahí, Mateo 19:5. Por esto,
el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la palabra que se usa aquí en el texto original para unirá, lo define como una unidad muy fuerte, ¿sí? Eso en el griego, etcétera, etcétera, y en el hebreo. Aquí se refiere a adherir, a pegarse, como si fuera un pegamento que se utiliza para, ese pegamento que se utiliza para madera, que no se puede pegar, que queda bien pegado, que cuando usted lo va a despegar y lo va a separar, ¿qué va a pasar? Nunca va a separarse por donde usted lo pegó, ¿sí? Una de las dos queda rota, uno de los dos queda roto. Sí. Esa es la enseñanza allí. El Señor está diciendo aquí, miren, Dios los juntó por medio del matrimonio y estos dos se convierten en uno, espiritual, social, sexualmente. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro. ¿Y a qué conclusión llega esto? Veamos en el versículo 6, ¿qué dice? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí viene la conclusión, versículo 6. Por tanto, concluye Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe. Cuando un hombre, Jesús, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno, a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre el hombre. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a anular esa mujer. Ninguna de las razones por las que estos hombres se divorciaban de sus mujeres era correcta. Está diciendo Cristo. Ahora fíjense bien porque Dios dice, hay una sola cosa. Una sola cosa aparte de la muerte que puede disolver el matrimonio. ¿Cuál es? Versículo 9. Díganme ahí. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, excepto a no ser, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor está diciendo, mire, hay una sola cosa aparte de la muerte que puede disolver un matrimonio. ¿Cuál es? La fornicación. El adulterio. Entonces, miren, ¿qué es un divorcio? Un divorcio es la ruptura total del vínculo matrimonial, de tal forma que estas dos personas dejan de ser una. Como Cristo lo instituyó, ¿sí? Como si nunca hubieran estado casados. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se rompía el vínculo matrimonial? ¿Sí? Por el adulterio. ¿Pero por qué se disolvía? Porque mataban al adúltero. Ahí se acabó. ¿Sí? Pero ¿qué pasó al llegar al Nuevo Testamento? Al llegar al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, esa ley civil ya no se aplica, la ley civil. Pero el adulterio sigue siendo, según Cristo, la única causa de conflicto. Ya no a través de la apedreamiento del culpable, sino a través del divorcio. Eso es básicamente lo que Cristo está enseñando a estos fariseos. Y si vamos al texto sin ningún prejuicio, ni prejuicio religioso, ni cristiano, ni prejuicio personal, eso es lo que uno puede interpretar aquí. Salvo por causa de comunicación. Esa es la enseñanza, como dicen, que se trae ahí de la mano. Y entendiéndolo así, una vez más vemos que la enseñanza de Cristo concuerda entonces con el Antiguo Testamento. Porque Cristo dice en Mateo 5:17, yo no vine a matar a los profetas. Ya vimos eso. Dios no mandó el divorcio. Simplemente lo permitió debido a la situación reinante que los judíos vivían en el tiempo que apenas estaban saliendo de la situación pagana. Pero eso de ningún modo es una norma. El divorcio no es el plan de Dios. El divorcio, o sea, el ideal de Dios es solo que la muerte rompa el vínculo sagrado. Ese es el ideal de Dios. ¿Sí? Y el hecho de que Cristo haya pronunciado una cláusula de excepción aquí, el hecho de que Cristo haya dado una excepción, no elimina la enseñanza fundamental que está dando Cristo este texto que acabamos de leer sobre el matrimonio. No se enfocan en eso, sino en el matrimonio. Así que, como el Antiguo Testamento rompía el vínculo con la muerte del culpable, así también en el Nuevo Testamento se le da permiso al cónyuge inocente no a matar al culpable, a pedradas, pero sí a divorciarse de él. ¿Sí? Se le da permiso. Pero eso no anula lo que Cristo está diciendo aquí con respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Cristo dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y empecemos a ver los diferentes puntos de vista teológicos que este aspecto presenta en las corrientes cristianas. ¿Sí? Hasta hace unos 100 años, la división teológica era muy marcada entre protestantes
los católicos romanos. ¿Sí? Los protestantes decían hace 100 años y de ahí para atrás que había divorcio por el adulterio. Y los católicos romanos siempre lo negaron. ¿Sí? Pero los últimos 100 años la situación ha cambiado mucho. ¿Sí? Y hoy día hay muchos grupos evangélicos que niegan rotundamente la posibilidad del divorcio, ¿sí? y por ende la posibilidad de que alguien se pueda casar. No está permitido en algunas corrientes. Déjame cerrar la idea. Por tanto, debemos considerar este asunto con mucho cuidado. Vamos a tratarlo con mucho cuidado. ¿Qué quiso decir el Señor al declarar que ningún divorcio era legítimo, ninguno, salvo por causa de fornicación? ¿Sí? Porque eso es lo mismo que la palabra adulterio. Ahí dice fornicación. Wilson. ¿Qué pasa en un caso hipotético que se da mucho en nuestra sociedad? Que una persona, digamos, se separe, sea el hombre o la mujer, por seguridad, porque la otra persona es violento, o tiene algún problema psicológico y pues la vida en riesgo de estar con esta persona. A nosotros, aprendiendo este ejercicio del llamado pastoral, ya hemos tenido que enfrentar situaciones con algunas parejas. ¿No? Y hay momentos en que uno tiene que decirle, no, venga, váyase para acá de su mamá. Este hombre está bien, se está poniendo bien. No le estamos diciendo que se separe, no le estamos diciendo que se divorcie. Pero por eso les decía al principio, cada caso tiene que tratarse de manera particular, sin decir, momentico, la ley dice, usted tiene que hacer ya, no. Y así hacen algunos líderes cristianos. La han matado. ¿Sí? Y es más, en países como Estados Unidos, si se demuestra que el líder espiritual de la mujer le insistió y la obligó a quedarse con su esposo, él corre riesgo de ser encarcelado por una muy mala experiencia y la indujo a hacer la. Y entonces eso al pastor, al líder espiritual, ya sea pastor o incluso sacerdote católico que anda allá también, tiene que tener mucho cuidado cuando trata de manera específica cada caso particular. Por eso al principio le aclara, uno tiene que conocer la enseñanza general, pero cuando llegue el caso particular, venga, ¿sí? Nosotros ya vimos eso. No que no. Bastantes otras veces acá pero sí nos tocó ver con pareja, ¿sí? Por el castillo. Nos tocó ver con una pareja, dos parejas que, venga, incluso hubo un hombre que nos dijo, ¿me separo o no me separo? Y nosotros decimos, sí, no te puedo decir eso, pero lo que sí sabemos es que se están haciendo daño, ojo, se están haciendo daño y van a llegar al punto, es más, este hombre llegó a ser, o sea, me llamó un día, todo el día, porque le tocaba presentarse ante la fiscalía porque le iban a meter a la cárcel por violencia familiar, ¿sí? Y nosotros cuando anda orando y orando, porque no queríamos que se separaran, ¿sí? Porque es el llamado, no, pero ahora les explico eso más adelante. Pero si estamos viendo una situación difícil, entonces el caso particularmente tiene que tratar, ¿sí? Pero yo les voy a explicar qué puede pasar y cómo nosotros nos vamos a enfrentar situaciones que vemos en algunas parejas, ¿sí? Pero, venga, perdón. Digamos, pasa, digamos, psicópata, pues, peligroso. Esta mujer, digamos, se separa y, pues, ante la ley de Dios no es, digamos, No es razón hacer el divorcio. ¿sí? Pero, digamos, esa persona, no, digamos, nunca va a poder rehacer su vida Fíjate, por eso hay mucha controversia, por ejemplo, en la corriente aquella que dice, por ninguna manera usted no puede divorciar. Ahora, si ya se divorció, usted, si entra en otra relación, entra en pecado. Y someten a esta persona, no puede hacer su vida por una interpretación de la ley. Eso es, o sea, yo no voy con esa corriente. ¿Sí? Cuando ya es un hecho, y ya ha pasado estos casos, y eso tiene mucha tela, porque bueno, aquí iríamos con varias clases, pero la labor cuando nosotros hemos enfrentado eso es en aprender cuál es la enseñanza general que dice Dios. No se divorcia. Eso es lo primero que dice Dios, resuelva. Si el hombre tiene que ir a unos tratamientos para el manejo de la ira, o ella tiene que tomar lo que sea, hagamos todo lo posible para que, y les digo algo, ¿sí? Uno es un matrimonio que viene de situación, hoy día
nosotros lagrimeamos de ver a este hombre quebrantado, pidiéndole perdón, y dice, no quiero ser más el que yo tiene el matrimonio con Cristo, porque el hombre violento. Ahora, siempre se junta, ¿cómo se dice? El hambre con las ganas de comer, ¿sí? Entonces ella era acuciosa, molestosa, para exacerbarlo y llevarlo hasta ahí. Entonces los dos, ¿sí? Pero cuando vimos, pero les digo, yo le digo al pastor, vea, pastor, si yo consigo una persona que le ha pasado el tráiler de Jesús sobre su vida, es este hombre. Porque eso fue así, ipso facto. Este hombre se fue de la casa, se fue de la ciudad, se fue a otro lado, se fue con la mamá, no más, te voy a matar. Y esta mujer salió corriendo y tal, y el hombre se fue por allá. Y de pronto allá, como si, vean, les digo, eso fue como, ¡pah! Este hombre regresó, no paraba de llorar. No quiero ser más el hombre que soy. Y hoy día tenemos los hijos se querían en la casa. Una locura. ¿Sí? Y se alaban con nosotros. Pero la labor de nosotros nunca fue, sepárense, el divorcio, porque conocemos lo que Jesús habla, de lo que es justo, yo no tengo derecho a separarlo. Pero sí la dijimos, no esté ahí, no esté ahí, vaya, porque corre bien. Entonces, hay que tener ese cuidado y saber que cada caso en particular amerita, ¿sí?, el estudio de parte de, pues, si es que nos toca a nosotros, porque pues nos llaman y dicen, ven, vamos a hablar de esto, vamos a ayudarle a manejar este tema. ¿No? Es que, tocando esa situación, es más fácil que se genere el divorcio, o sea, que se dé la carta de divorcio, no está de acuerdo con eso, cuando la mujer es agredida físicamente o sexualmente, ¿sí? Que pueden existir exámenes legales que certifiquen que se le quedó el brazo, que la tiró escaleras abajo, que, bueno, que está herida y que no puede convivir allí. Pero en el caso de violencia emocional, es una violencia más fuerte que la violencia física, porque queda en el corazón, queda en la mente de la persona. Es muy difícil aceptar, pero es una belleza que te trata divino, claro, la trata divino delante de todo el mundo, pero está menospreciándola, está burlándose, está juzgándola, está, bueno, pues una cantidad de situaciones que van dañando la emocionalidad de esa mujer. Entonces, tener muy pocas casos que se dan donde se manda a esa persona y o sea, a la mujer y al hombre, bueno, también se da el caso de una mujer que es violenta emocionalmente con el hombre, ¿sí? Pero donde se mandan a un dictamen legal, de evaluación psiquiátrica, y eso que determine que esa situación que generó en el matrimonio y que causar el divorcio. Y es el caso de muchas mujeres, que se han pasado por esa situación donde no se ve la razón para que las personas estén separadas. Y hay un caso específicamente, pues eso lo determina todos los dictámenes psiquiátricos y psicológicos, en el caso de una personalidad narcisista, que el hombre no acepta que él tiene la razón, que él tiene la responsabilidad sobre estas situaciones y no quiere cambiar. Entonces, el culpable es el otro, ¿sí? Solamente como en el caso que ustedes decían ahora, cuando venga la unión del Espíritu Santo, cuando Dios transforme su corazón, es el único caso. O sea, ese tipo de personalidad solamente Dios entra y obra en ese corazón. De resto, no hay terapia, porque para uno reconocer que tiene algo. Sí, pero entonces, mira, tú te imaginas a Jesucristo diciendo esto. Venga, esperemos un poquito. ¿Qué dice Jesucristo? Que yo me quiero ir a la ley, no a la ley, sino a la enseñanza de Jesús. ¿Qué dice él? No hay ninguna razón. Salvo por fornicación. Él da una salida porque tiene que coincidir con el Antiguo Testamento. Pero entonces, hoy día el hombre, entendiendo esas que no son casos, eso es válido, eso es lógico, ¿sí? Pero por eso el llamado y la experiencia que tuvimos con esa pareja que les contamos, el llamado, más allá de un psiquiatra, una evaluación psicológica, el llamado es de verdad a la transformación a través de Jesucristo, que puede hacer el cambio, porque Jesucristo dice, miren, cualquier cosa
cualquier cosa, es como que Jesucristo dijera, yo no tengo el poder de transformar. Tu narcisismo es tan arraigado en tu corazón que yo, Jesús, el creador del universo, dueño de la vida, no te puedo transformar. Estamos hablando de otro Dios, no es que yo conozco. Entonces, cuando Dios dice solamente purificación, y lo vamos a mirar ahora, entonces tenemos que entender que todas esas cuestiones son válidas en el cuidado, pero son decisiones del hombre en cuanto a causales de divorcio que no están establecidas en la palabra. ¿Vale? Pasó que un caso de una joven que nos preguntaba como que ella tuvo, digamos, la mamá tuvo una pareja, se casó con un supuestamente cristiano dentro de la iglesia, y casi caso cristiana, y tuvo una hija que fue la hermana de ella, pero esa situación como que no funcionó, o sea, tuvo una cantidad de inconvenientes el señor, y ellos se separaron. Ok, no le cumplí. Pero bueno, poniendo el caso, Sí. que no había bien, ¿cierto? Que ya siendo cristiana, digamos, se hubieran separado por situaciones muy complejas en el matrimonio. Digamos, lo que ella hubiera tenido que hacer siendo cristiana es quedarse soltera toda su vida para no desagradar a Dios. Esa es una corriente que habla de eso. Hay una corriente cristiana que dice ni divorcio ni nuevo matrimonio. Una corriente que dice Dios no la permitió en ningún lado, que lo que Dios unió no lo separa el hombre, usted tiene que seguir. A menos que su primer marido muera, usted no puede. Eso es una corriente. La verdad, yo ahí tengo ¿sí? Porque uno puede, hay un lado inocente, hay un lado ofendido que está siendo sometido a no poder rehacer su vida por una ley que Jesucristo le está dando la ley. Y entonces, cuando Jesucristo tiene ese corazón perdonador y él no va a poder al final, uno aprende a manejar esas situaciones y sabe que uno no puede sujetar a una persona de esa manera. A mí, yo con esa corriente no. Sí, yo he escuchado parte de la iglesia que cuando el hermano Ah, es otra cosa. entonces, por ejemplo, y usted lo tiene que casar, ya le tiene que casar y Sí. entonces ahí, ¿qué pasa? O sea, pero no estaban. Pero la decisión fue de ellos, o sea, ya que el pastor me obligó a casar. Acuérdate. El pastor, voy a decirlo, el pastor debe llamar a ese soltero a que si tiene, ¿se acuerdan que hablamos cuando en la clase pasada? Si usted ya tiene su vida resuelta, digamos que está andando en una vida cómoda, está resuelto, no tiene por qué seguir colgado de la espalda de su papá y su mamá. Tiene una novia con la que usted ha mostrado amor, pues el pastor va a hacer todo el trabajo necesario para que esa pareja forme un hogar y le va a decir, no sé qué, casi. Es muy distinto decir, venga, usted anda para solita, vení, Pedrito, hágale, porque usted ahí solo no puede ser. Vaya. Sí, no, usted que quiero conversar, pero que pasa, venga, no cásense, porque usted que sigue andando solo. Se ven bonitos juntos, me gusta la pareja, mire, el tipo hasta buena, cualquier cosa. ¿Sí? Eso no está bien. Eso no está, por eso, la oveja dice, bueno, el pastor le está diciendo que para que pues hay o sea, yo pienso que es responsabilidad de parte y parte. Cuando Dios dice que es mejor que se amarre una piedra en el cuello y le tire al agua, hay que hacer pecar a otro. ¿Sí? Porque Dios nos llama a tener cuidado. Y yo sé, y siempre voy a hablar de ello, la iglesia de Cristo es la iglesia de los que realmente siguen la enseñanza de Cristo, no los que van a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Puede que, digo yo, quiero decir atrevidamente, pienso que no es así. Pienso hablar de estos días. Yo pienso que no es así, pero aquí estamos cristianos. Pero aquí podría haber alguien que simplemente viene por conocimiento, le gusta la idea, pero que su vida no es una vida que deje que no sea una persona cristiana. Y así mismo hay pastores, líderes de iglesias, gente que tiene iglesias gigantes, como le he dicho, que es algo que yo cuestiono de frente y no tengo problema con eso, que son falsos maestros que están advertidos en las cartas de Pablo y de Pedro, diciendo, ojo con eso, porque los van a engañar, los van a hacer pecar.
Ojo con eso. Y ellos van a tener más castigo en el infierno que las personas que engañan. Entonces, en este caso, al principio yo decía a Michi que tenemos que ver siempre el tema particular para no decir, ah, no, miren lo que pasó. Cuando lo pasamos la pasamos por allí, erramos. Tenemos que arreglar cuál es la enseñanza y sobre esa base mirar cada caso particular. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, nosotros en el grupo de jóvenes tocamos ese tema particular de divorcio, que era como todas esas cosas. Y digamos, en el caso de este ejemplo, Michi, pues yo decía que de alguna manera existen muchas iglesias donde hay interés en hay manipulación de pastoral, donde al final de cuentas sí manipula que el deseo de pasar la voluntad de Dios. Igual que el Papa. Igual que el Papa. Pero yo no tengo pues, lastimosamente, y pues ya sabemos que no pasa es el hecho de poder enseñarles palabras a los jóvenes, darles entendimiento y formarles criterios sobre la enseñanza de Cristo. Porque es que de alguna manera, si no se abre eso, pues yo te digo, basta, ya, si yo fuera por influencia de que ha pasado más rápido con nuestra libre, nos contamos en el testimonio de parejas, pero ¿cuál fue el tema? El tema fue ser entendido en el tiempo, ser entendido en la palabra, ser entendido en el proceso que Cristo llevaba conmigo y la relación con Cristo. Si eso está sujeto el cristiano, por más de cuál empieza a meter las partes Sí. y a Esa advertencia. así. Ahora, lo que tú decías del tema de la voluntad de Dios y lo del tema del adulterio, yo lo veía de la forma es como, pues sabemos que no es un contrato, o sea, no es un pacto, pero el libro de las escrituras es como arrancar una sociedad o una empresa, pero no una cláusula que si vos me lo vas a hacer, digo, de toda la sociedad, pero es la voluntad de esa sociedad, y es que Desde el principio no fue así. Con eso Jesús lo estalla. El principio no fue así. Es que una de las cosas que yo era de los clientes, los pastores nos dicen que dice la escritura, ante cualquier situación. Sí, no es lo que diga el pastor, es lo que diga. Sobre eso. Así es. Entonces, Lucho. Nosotros conocemos cuál es el fondo, las personas que nos invitaron a nuestra misión para la nación. Tenían 3 hijos, todos los aquí, pues el único que no se congregaba era el papá, y pues años allí, se había un joven con su esposa, con hijos, un joven empresario, que era el líder de gobierno, y se enredó con una de las y saliendo todo el pastor, saliendo del escritor, y solamente por el gran liderazgo que él tenía, no pasaba nada. Mira, hay iglesias, perdóname que hable de que no, tengo que hablar, pero hay iglesias que si el mejor diezmador se les va, ojo, entonces a ese no vengan, amén. Porque el tema es que el diezmo está bueno aquí, y eso no es tipo de iglesia. Entonces, si el tipo es un buen diezmador, si él tiene liderazgo, entonces pasamos por debajo de todo error. Y eso pasa en todas partes, en las corporaciones empresariales, en las iglesias, en las familias, en todo lado. El hijo que le dice al papá, hijo, no haga eso, pero que te cuenta a mamá. Y el hijo anda por ahí gritando, pero se nos pasa. O sea, es un tema donde, por eso, mire, yo le he dicho a algunas personas a veces, cuando usted dice, Dios no es justo, ojo con eso. Porque Dios es justo. Cuando usted le dice, Dios no es justo, ojo con eso. Porque Dios es justo, más bien pida misericordia. Eso es verdad. Perdón, y por ejemplo, anteriormente eran los padres los que decidían con quién se iba a casar uno, ¿no? El joven o la joven, y se hablaban era entre padres, ¿no? Te obligaron con este morenito. Te obligaron con este morenito. Pero salió bien. Voy al caso específico de una hermana que, o sea, los mayores, ¿no? Las mayores, una se murió y
y mi papá y mi mamá, mi papá con el viudo arreglaron de que que se casara con la soltera que había en ese momento y entraron en matrimonio y ella ni siquiera se daba cuenta. Y entonces cuando, sí, o sea, ellos siguieron aquí a la la ley antigua. La ley del levirato. Y se casó, y la casaron, sí, así, y obviamente, pues si ella, si no, pues eso no había cómo hablarlo, o sea, ellos lo veían una discusión, era una decisión de los padres, era una decisión de los padres, y se casaron, ¿Sí le fue bien? Ay, De hecho, podría haber dado chiquipazo, pero bueno. Pero es un caso de los seres humanos que manejamos las cosas así y Dios nos dice, primero vamos a mirar al final. Entonces, vamos a mirar con respecto a lo que Cristo acaba de decir. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Porque lo que les decía, la situación ha cambiado mucho hoy día, ¿sí? Respecto a lo que la iglesia evangélica cristiana decía antes. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar esto con mucho cuidado. ¿Qué quiso decir el Señor al declarar que ningún divorcio, ninguno, por ninguna razón, el psiquiatra, el psicólogo, la iglesia diga, ninguna razón es válida salvo por causa de fornicación? ¿Sí? Si la respuesta es que eso que dice ahí de fornicación y adulterio no es lo mismo. No, es que ahí está diciendo fornicación, está diciendo adulterio. Si no es eso, y eso no significa esa cláusula de excepción, ¿sí? Vamos a mirar esto, si no es lo mismo, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa? Ahora, si sí es lo mismo, cuando habla de fornicación, si aceptamos que existe la posibilidad de un divorcio por causa de adulterio, entonces tenemos que suponer que la parte ofendida tiene permiso para casarse. No debería el cónyuge ofendido perdonar al cónyuge a usted. ¿Sí? Entonces, o es que el hecho de adulterar, de que adulteró ya, ipso facto se rompió el vínculo matrimonial, apenas el pecado es cometido. ¿Sí? Entonces, antes de considerar estas cosas, quiero que recordemos estas dos que ya las tocamos al principio, pero tenemos que irnos con esto en la cabeza. En primer lugar, no debemos concentrarnos tanto en la enseñanza de la posibilidad de un divorcio, de manera que perdamos de vista en esencia que aquí Cristo está enseñando es sobre la indisolubilidad del matrimonio. No, es que no vaya. Cristo le está diciendo, no señores, al principio no fue así. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No nos enfoquemos en la cláusula de excepción, sin perder de vista que Dios está hablando por encima de todo que el divorcio no está bien. ¿Sí? Y segundo, bueno, sí. Lo segundo es que al tratar con este asunto del divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, nunca debemos abordar el tema a partir de casos particulares. Es que debemos ver primero la enseñanza general en la escritura y luego que esta enseñanza ya ha sido establecida, ¿qué dice? Entonces ya podemos ver cómo se aplica para cada caso particular. Entonces ya con estas dos aclaraciones entremos a desarrollar este punto que es el más controversial. El Señor dice, ninguna razón es válida para un divorcio, ninguna. Perdón que voy a exagerarme aquí, ni si su marido le pega. A no ser que fuera por causa de fornicación. Yo pienso que la mejor manera de abordar el significado de esta cláusula de excepción es contemplándola a la luz de qué significa esa palabra fornicación en la Biblia. ¿Qué entendieron estos judíos cuando escucharon esa declaración de Cristo? Aquí no dice por ningún lado que se espantaron, que reclamaron, que no, venga, no hicieron reclamación. ¿Sí? Como vimos en la clase pasada, ahí en Mateo 19, adelantico, ahí en Mateo 19, ¿qué terminaron diciendo los judíos? Si es así la condición del hombre con su mujer, Cristo, usted mejor no nos hace. Eso terminaron diciendo los judíos. ¿Cómo entender ese alcance de la palabra fornicación a la luz de las escrituras? ¿Sí? Porque aquí está el asunto, aquí está el quid del asunto de toda esta controversia. Hay una corriente de creyentes que dice que la palabra fornicación se refiere únicamente a pecados prematrimoniales. Y en sí, desde el punto de vista de la Real Academia, la fornicación se refiere a actos sexuales, no fuera, previos. Si es en el matrimonio es adulterio. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Pues ellos dicen que eso es solamente para pecados prematrimoniales, pecados cometidos antes del matrimonio. Entonces, ¿cómo ellos explican la cláusula de la excepción? Entonces, ¿por qué dice Jesús ahí eso?
¿Sí? Entonces dice, hay dos maneras principalmente que la gente de estas corrientes explica bien. Algunos dicen, escúchenme a mí, que el cónyuge puede divorciarse si descubre, estando ya casado, que la persona en cuestión había tenido relaciones de matrimonio. O sea, en este caso, si el hombre que se casa pensando que su mujer es virgen y descubre que ha sido engañado, tiene derecho a divorciarse. O si la mujer descubre de manera comprobada, donde el hombre tiene que ser comprobado, que él no era virgen, que había fornicado, entonces esta corriente dice que este hombre, esta mujer se puede divorciar por esa causa, porque dice causa de fornicación. Es una corriente. Yo le pongo una regla. Perdón, yo voy a asumir un poco mi... No. Pero está Hoy estaría una locura. No. Pero está ocurriendo casos de que los hombres machistas se casan con Sí, una niña sí, y el INE no lo tiene y sí. dice que como no sangró, que ya no es Sí. Y Tere, vuelvo y te digo lo que decía Alberto. Hay iglesias hoy, siglo XXI, que dicen eso. Y entonces el marido baila y vuelve a la casa. El pastor, mira, usted no es aquí, pero pastor, no tiene todo el derecho. Lo dice la ley, salvo por causa de publicación. Miren cómo es la interpretación. Hoy, siglo XXI. Ahora, ojo, ¿no? Con eso no estamos diciendo que entonces la fornicación está bien. No, ojo. Vamos a irnos al otro extremo. Hay otros que dicen que este texto se aplica únicamente al desposorio judío. ¿De qué se trata eso? ¿Qué era el desposorio judío? Era ese periodo que va entre el compromiso, por ejemplo, cuando los papás arreglaban el compromiso, hasta la boda y la noche de boda. ¿Sí? Si durante ese tiempo de compromiso, que era el desposorio judío, normalmente duraba un año, se descubría que uno de ellos había cometido fornicación, la otra parte podía disolver el compromiso por medio de un divorcio. Venga, pero si no se habían casado, miren, fue tan serio eso para los israelitas, el desposorio, que ya era tal el compromiso que tenían que divorciarse aún sin estar casados. Si descubrían que habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Los que defienden esa posición citan el ejemplo de José y María. eso es la Para ilustrar este caso. José estaba desposado con María, ya había un compromiso, está comprometido, pero no vivía todavía, no habían efectuado el matrimonio. Sí. Y durante el tiempo del desposorio, José descubre que su esposa, su comprometida, está embarazada. ¿Qué dice la escritura? Que él la quiso dejar secretamente para no traer deshonra sobre ella. ¿Sí? Se pone el ejemplo. Ok, entonces eso es lo que dicen los que consideran que no hay ninguna causal de divorcio y que fornicación se refiere a eso. ¿Sí? ¿Y cómo explican quienes consideran que Jesús sí dio esta cláusula de excepción en el caso del adulterio? ¿Qué dicen ellos al respecto? Esto es controversial. ¿Sí? Tan controversial que obligado toca considerar cosas gramaticales de la palabra y etimológicas de la palabra. ¿Sí? Que es la explicación o qué significan las palabras. Entonces, para poder determinar esto, lo que el Señor tiene, vamos a ver. Empecemos por la misma palabra. La palabra que se traduce aquí en Mateo 5:32 y Mateo 19 como fornicación es el vocablo griego porneia, del cual se deriva nuestra palabra en español pornografía. Entonces es como si estuviera diciéndole, salvo por eso, o sea, tanto en el griego clásico que se escribía en los libros griegos, como en las escrituras que está escrita en griego en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para referirse a todo tipo de impureza sexual, o como dice el diccionario Strong, para todo tipo de inmoralidad sexual, de la cual no se puede excluir entonces el acto físico del adulterio. ¿Sí? Porque eso es inmoralidad sexual. Ahora, la palabra adulterio en sí misma es otra palabra griega, la palabra moigeia, ¿sí? Y es una palabra que es más específica y señala solamente los pecados sexuales cometidos por una persona casada. Ahí en ninguna parte de la Biblia está. Así que la palabra porneia, fornicación, es más amplia en su alcance que la palabra moigeia, que es adulterio. ¿Sí me siguen? Estamos tocando un poquito de temas gramaticales, pero hay que hacerlo, ¿sí?
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra hebrea se traduce como fornicación en nuestras Biblias de Reina Valera, ¿sí? Es la palabra saná, saná, que al igual que la palabra griega, porneia, se usa para describir todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Entonces, hay muchos léxicos griegos, hebreos que prueban esto, y si alguien está interesado en hacer un estudio más profundo del tema, lo invito a que lo explique por usted mismo, pero no quiero que nos perdamos en todas estas consideraciones gramaticales. Sana es hebreo. Es hebreo. Yo quiero volver a tomar nuestro pensamiento con lo que venía. Una aclaración más. Claro. Digamos, puede haber adulterio sin que haya fornicación como parte. Sí, ya lo vimos la clase pasada, pero con solo haber puesto tus ojos en una mujer. Sí. Ahora, ¿a qué llaman el adulterio aquí? Al acto físico. ¿Sí? Pero para Cristo, la fornicación sí es el acto físico. el acto. La fornicación sí ya llevar a la impureza sexual declarada. ¿Sí? Entonces, el hecho es que la palabra porneia, fornicación, que el Señor usa aquí en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9, debe incluir el adulterio sin lugar a dudas. Debe incluir el acto físico del adulterio. ¿Sí? Y por lo tanto, el Señor está enseñando en ambos textos que el divorcio es legítimo. Y solo y exclusivamente legítimo cuando es por causa de adulterio, ¿no? ¿Sí? Si usted se va a Números 25 del 1 al 4, ¿sí? ¿Qué dice el número 25 del 1 al 4? Ahí dice que Israel, si quieren mirarlo algo, pero yo se lo voy a ir diciendo. Número 25 del 1 al 4. Usted lo puede mirar ahí, pero yo le voy a decir qué pasa. Ahí dice que Israel empezó a fornicar, el pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí? Donde la idolatría está muy conectada con pecados de índole sexual. ¿Sí? Ahí dice eso. Y Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a esta vergonzosa escena de la historia de Israel, en 1 Corintios 18, y él dice, todos eran príncipes que cometieron fornicación. Y si eran príncipes, si eran líderes, no eran muchachitos solteros. Está hablando de hombres casados que cometieron fornicación. Pero es que fornicación es pecado prematrimonial. La Biblia está diciendo una palabra que encierra pecado de impureza sexual. Número 25 del 1 al 4. Y esa palabra que usa Pablo ahí en 1 Corintios 10 es la misma que usa el Señor Jesucristo en Mateo 5 y Mateo 19. Lo que nos enseña que la palabra porneia, fornicación, se usa para indicar no solo pecados premaritales, sino pecados de personas casadas. Y por lo tanto, el adulterio está incluido. Ya lo vimos en Jeremías 3, ¿sí? Cuando habla de la fornicación de Israel también, donde Dios les dice que por causa de esa fornicación, Dios les dio carta de divorcio. En Jeremías 3. Dice, por causa de su fornicación, yo le di carta de divorcio a Israel. O sea, Dios era el esposo de Israel. Él se declara ahí, yo soy su esposo. ¿Sí? Y él dice que está llamando al pueblo porque el pueblo se volvió idólatra y él lo llama fornicación. ¿Y eso qué es? Infidelidad conyugal. Mi pueblo, mi esposa, fornicó con los otros dioses. Lo llama pecado de impureza sexual vinculado con la idolatría. Amós 7:17. Aquí no estoy pasando porque si no nos da tiempo. Dios le está hablando a un hombre acerca de su esposa y le dice, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. La palabra que usa ahí en ese texto hebreo es la palabra fornicación. Está hablando de una mujer casada. Y dice que ella va a cometer fornicación. La misma palabra que está traducida en el griego en la Septuaginta como porneia, la misma que Mateo utiliza en el capítulo 5. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, además de lo que les digo que Pablo dice en 1 Corintios 10, la palabra porneia también la usa Judas, en la carta de Judas, en el versículo 7. Porque Judas ahí habla del pecado de Sodoma y Gomorra. Díganlo después y ustedes sigan estudiando para que no nos tomemos más tiempo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Todos los hombres de esa ciudad, incluyendo hombres casados, cayeron en el pecado de la sodomía. Y el texto utiliza la palabra porneia, fornicación, para referirse al pecado de estos hombres casados. Y si usted se va a Apocalipsis 2, anoten esos textos y lo estudian después. Del 20 al 22,
Jesús le está hablando a una iglesia y le dice a la iglesia que está tolerando a una mujer Jezabel que se dice profetiza que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y que no se quiera arrepentir de su fornicación. La misma palabra, porneia, fornicación, con hombres casados y mujeres casadas. Entonces, Primera de Corintios. amor, 1 Corintios 10:8. Y Judas. Judas, el versículo 7. Judas es un solo capítulo. ¿Sí? Y Apocalipsis 2, el 20 al 22. Entonces, cuando Jesús le está hablando de esto a los judíos, eso no era confuso para ellos. Dentro y fuera de Palestina se usaba la palabra fornicación, porneia, para referirse a toda la gama de pecados sexuales, incluyendo el adulterio. Y el Señor estaba hablando en un lenguaje que todos los judíos entendían perfectamente. Ellos no dijeron preguntando, Señor, pero entonces, ¿a fin qué? ¿Fornicación o usted? Sabían de quién estaba hablando Cristo. ¿Sí? Y quienes se inclinan por esta corriente consideran que el Señor escogió esta palabra más amplia, que es porneia, y no la más específica, que es moigeia, que es adulterio, precisamente porque se ajustaba más a sus propósitos. ¿Cuáles? Así queda incluido en esa cláusula de excepción cualquier tipo de pecado sexual. La sodomía, el incesto, el bestialismo, todas las cosas que a mí hasta me da pena hablar de cosas tan desagradables. ¿Sí? Pero eso es lo que el texto quiere decir. Todos esos pecados están incluidos en la palabra porneia, que es fornicación. Es lo que está estimulando en este momento el mundo. Sí, claro. O sea, yo digo, Señor, tú hablas hace 2000 años, estás hablando de lo que pasa. Él es Dios. Él es Dios. ¿Sí? Ahora, más allá de todas estas consideraciones, volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que tener claro nosotros, lo que tenemos que tener claro es que las personas que se han casado a los ojos de Dios están casadas de por vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener claro que el divorcio es una maldición. Tenemos que tener claro, no importa si ellos consideran que Dios le dio una salida para divorciarse o no. Y el pecado grande, la relación de los hombres con las mujeres. Todas esas cositas. Y escúcheme bien lo que les voy a decir. Párenme volando. Si consideramos que sí hay una cláusula de excepción cuando el cónyuge adultera, no significa que el adulterio rompe en su rato el vínculo matrimonial. No necesariamente. Lo que Dios hace es dar permiso a la parte inocente a poner el divorcio por esa causa, si así lo decide, si así lo desea. Cristo dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Allí no dice, ya es obligación divorciarse por causa de fornicación o adulterio. Allí dice simplemente que si lo hace por esa causa, no es pecado. Si lo hace por esa causa. Uno como pastor, tiene claro algo delante de Dios, se lo digo, cuando tenemos que manejar este caso. Y es que nuestro trabajo, que debemos decir parte del Señor, es tratar por todas las maneras posibles de restaurar los matrimonios que caen en problemas, incluyendo la identidad. Esa es la labor de nosotros, de parte de Dios. Él dice que no nos separe. Nosotros tenemos en la Escritura un ejemplo de Dios como antecedente. Dios soportó con paciencia el pecado de la infidelidad de su pueblo. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores. ¿Sí? Por eso los que consideran que sí es posible el divorcio, perdón, hablan de eso cuando un adulterio es obstinado, permanente, intermitente. Lo mismo que enseña la Escritura en el caso de Osea. ¿Se acuerdan? Después de cometió adulterio una vez, tiene opción. Ahora, ¿qué dijo Dios? Osea decidió no divorciarse. Aún más, perdón. Él fue a buscarla. Y volvió con ella y ella volvió arrepentida. ¿Sí? Y Dios que le ordena al profeta, recíbala de nuevo. No se divorcie, no dice, o sea, ¿qué estás haciendo? No se divorcie. Así como él estaba dispuesto a perdonar a su pueblo infiel, le dice, esa es la enseñanza de Osea. ¿Sí? Ay, son los casos, hay unos casos de adulterio. Sí. Hay unos casos que son de adulterio prolongado, obstinado, impenitente, pues. Vea, casos que aún pueden poner en juego no solamente a la mujer como un ser creado de imagen de Dios, sino la propia vida, porque son personas que quedan regadas de enfermedades. Entonces, ahí tiene que decir, ahí está la creación, ahí está la creación. ¿Sí? Pero repito, siempre será nuestra labor como pastor
ofrecer ayuda para que el matrimonio no se no está. Miren, si Dios concedió este permiso, no quiere decir que en todos los casos, en que haya habido adulterio, el divorcio no es solución. Así no. Pero si Dios ha abierto esa puerta para el cónyuge inocente, ¿quién soy yo que la gracia por aquí para cerrar esa puerta? Y lo que Dios abrió. ¿Sí? Entonces, ahora miren esto. Cristo con su enseñanza, voy a cerrar antes de dar la. Cristo con su enseñanza no vino a borrar la ley. No le vino a borrar. Él no está cambiando la ley. Recuerden que la ley de Moisés no se instituyó el divorcio. Finalmente se toleró, se reguló esa práctica. ¿Y por qué se toleró? Por la dureza de corazón de estos hombres, ¿sí? Pero cuando los fariseos quisieron poner a Cristo en un apuro delante de la reunión de Estado, a pretender precisamente que él contradijera la enseñanza de Moisés, ¿saben lo que hace Cristo? Eso es magistral. Lo que estamos diciendo. Él les hace ver que su enseñanza más bien corrobora lo que Moisés había escrito en Génesis originalmente. Y vamos a Mateo 19 otra vez. Y recuerden cuál es la pregunta. Mateo 19, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Respuesta del Señor, versículo 4. ¿Qué? Vamos al principio, les dice Dios. ¿No habéis oído que nos hizo al principio varón y hembra los hizo? Y él vuelve y lo usa otra vez, la misma frase en el versículo 8. Miren el 8. Él les dijo, con la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió que eran mujeres. Más al principio, otra vez. No fue así. Es como si el Señor les dijera a los fariseos, vengan, el divorcio no estaba contemplado en el plano original mío. Y mi enseñanza sobre la indisolubilidad del matrimonio concuerda con lo que Moisés puso en Génesis. Pero ¿qué dicen los fariseos? Ah, pero venga, ¿por qué entonces Moisés mandó a que se otorgara el divorcio bajo ciertos casos? Y aquí viene Cristo. Ahí está su error, fariseo. Ahí está su error. Moisés nunca ordenó tal cosa, simplemente la permitió por la dureza de su corazón. Pero en mi legislación, el plan original fue. ¿Cómo es el plan original, Señor? Miren esa belleza. Pues si es la dureza de corazón, la causa que da lugar al permiso del perdón 24, se espera que para el pueblo redimido por Dios, ¿somos el pueblo redimido por Dios? Para aquellos a quienes se le ha dado un nuevo corazón, las cosas son distintas porque ya no tenemos corazón de piedra. ¿Sí o no? Porque en el Evangelio se les da un corazón de carne. ¿Sí? Así que el Señor quita la tolerancia que Moisés interpuso porque ya no quiere sentir, se supone, para el pueblo redimido de Dios. O sea, no tenemos dureza de corazón, no hay una razón para ello. ¿Sí? Miren cómo Cristo está quedando clarísimo. Fue por la dureza de corazón. Es que Moisés lo permitió fue precisamente por eso, por la dureza de corazón. Y Jesús, nuestro Señor, precisamente vino a darnos un nuevo corazón. ¿Usted lo tiene? Amén. Y al quitarnos ese corazón de piedra, ¿qué pasa? Tenemos un corazón de carne. Y ya no hay razón, porque no tenemos dureza de corazón. Venga, pastor, pero ese era cristiano. Ah, era cristiano. Yo me quedo con la pregunta. Porque muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre y sí, nunca los conocí. ¿Sí? Entonces, para un cristiano, la tolerancia que Moisés interpuso ya no tiene sentido. Y ahora la obra de Cristo hace concordar perfectamente el propósito original de Dios, dada esa naturaleza especial de la iglesia, somos su iglesia. Y estamos en una nueva dispensación que el Señor inauguró por su obra redentora, que es la dispensación de la gracia, donde tenemos que vivir de la gracia, donde la aplicación de la pena capital por adulterio ya es improcedente, a pesar de que el Señor nos deja una ventaja. ¿Sí? Pero finalmente, nadie debe hacer esto de disolver su matrimonio sin considerar primero y profundamente cuidemos nuestro matrimonio. No permite ningún germen de disolución penetre en medio de nuestro matrimonio. El divorcio no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que nuestro unión conjugal que refleje la relación de Cristo y su iglesia. Y que eso sea así hasta que Dios decida llamar a la presencia alguna vez. Y que dé por terminada de esa forma
esa unión misteriosa en que dos vienen a ser uno. Ese es el ideal de Dios. Como pastor, antiguamente las matrimonios sufrían mucho las mujeres, tenían que estar allí teniendo hijos, maltrato, infidelidades, y ay, que ya El pecado del 40, hombre. 50 años de matrimonio, Pero ya mira, están sufriendo. Sí, te digo algo. Eso fue lo que mostró Cristo cuando llegó a lo mismo con Cristo. ¿Sí? Y él dice, pues él tuvo que hacer eso para no aumentar un mal mayor y les dio carta de muerte. Pero yo les digo, vengan a mí y tendrán un nuevo corazón. Y si tienen ya un corazón nuevo, no de piedra, ustedes no tienen que estar pensando que esa es una basura, porque es la verdad que Moisés, porque Moisés permitió esto. Si entendemos el mensaje de Cristo, ¿cómo queda claro? Sí. Entonces, el divorcio no es el ideal para Dios. ¿Sí? ¿Qué es un matrimonio? La Biblia habla de matrimonio como un pacto de compañeros. ¿Sí? Es la mejor definición que podemos encontrar en el matrimonio. Es un pacto de compañeros. Usted va para Proverbios 2, 16, 17, y ahí hay un padre, Proverbios 2, 16, 17. Hay un padre, hay un papá que le está advirtiendo a su hijo contra estas mujeres ligeras, extrañas. ¿Sí? ¿Qué le dice? Serás librado, Proverbios 2, 16, 17, de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual que hizo, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Son dos palabras claves, compañero de su juventud y pacto, compañero y pacto. Si volvemos al libro, al pasaje que vimos de Malaquías 2, dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, llanto y clamor. Malaquías 2, 13 y 14. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y de aquí dice Dios, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Siendo ella, ¿qué? Tu compañera y la mujer de tu pacto. Compañera, pacto. Una vez más, tus palabras. Compañera, compañero, compañía, pacto. Son las dos palabras claves que definen un matrimonio. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa a la que se le entra un juramento. No se trata simplemente de una promesa cualquiera. No todas las promesas que encontramos en la escritura constituyen un pacto. ¿Sí? Se trata de una promesa asegurada por un juramento. No tenemos tiempo, pues, sí, pero luego usted puede buscar en Hebreos 6, 12 en adelante y Génesis cuando Dios hace el pacto con Abraham. El pacto es una promesa en la que se ha puesto un juramento. Ahora, ¿cuál es la promesa esencial del matrimonio? Porque Cristo les dice a ellos, no miren la cláusula, miren el matrimonio. ¿Cuál es la promesa esencial del matrimonio? ¿Cuál es la promesa de ese pacto? Ya lo vimos, el matrimonio es un pacto de compañía, un pacto de compañeros. Cada uno de los cónyuges se está comprometiendo, está interponiendo un juramento, un voto legal a su promesa de suplir las necesidades de compañía del otro cónyuge. Eso es un matrimonio. El matrimonio no es un juego. No es un juego para poderse ir a acostar, etc. No, el matrimonio es un pacto, algo que encierra una solemnidad. Ya lo vimos la vez pasada, porque Cristo, el misterio es que Cristo dice, esta es la imagen de Cristo y su iglesia. Violar las estipulaciones de ese convenio es asegurarse una vida con muchos problemas. Mucho. Así usted muestre delante de la sociedad que la pasó bien y que, como decía la señora al principio, dijimos, somos mejores amigos ahora no. Eso nos lleva a muchos problemas. Mientras los fariseos estaban preocupados por establecer su enseñanza sobre la carta del judío, el Señor está preocupado por el matrimonio. Qué enfoque tan diferente. Por resaltar esa importancia de esta institución divina. Entonces, mis hermanos, miren, difícilmente nuestra generación va a poder recobrarse de todos los estragos que han causado, ¿sí? Y que va a seguir causando por la ligereza con que ha venido tratando el matrimonio. ¿Sí? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos divorcios se habrán efectuado en la última década, en los últimos años? ¿Cuántos divorcios? Yo traté de encontrarlo y hay estadísticas de los bancos que vienen por país, un montón, pero son millones. En una década son millones. Ustedes piensen en eso. ¿Saben qué significa esos millones de divorcios? Millones de hombres divorciados. Millones de mujeres divorciadas. Y quién sabe, dependiendo de los que hayan tenido, cuántos millones de niños destrozados por la calamidad del divorcio. ¿Sí? Es una epidemia.
Es una verdadera epidemia. Y miren, cada vez los medios de comunicación van a hacer que esto es normal, esto es perfectamente normal. Y uno ve las pantallas de cine y ve la televisión a todos estos actores, actrices que se ven exitosos, que aparecen tan felices, a pesar de que la mayoría de ellos han tenido 2, 3, 4 más matrimonios y sucursales externos. ¿Sí? Pero miren, Dios no puede ser burlado. Esa gente está cosechando y va a seguir cosechando los frutos amados de sus insensatez. Por más felices y exitosos que parezcan. Es que no es lo que se ve en la pantalla, lo que hay en el corazón dañado. Vayan a ver el video. Eso no sale mucho en la pantalla. Todos desviando. A ver a tus hijos, o unos suicidados. Ahí está la cosecha. ¿Sí? Y si hay una excepción o no en esto que el Señor, yo creo que aquí lo digo con temor, porque hay corrientes teológicas, no tengan conflicto con la corriente teológica de su congregación. Pero yo digo que sí. Pero si hay excepción, miren, no nos detengamos en esa clase, sin meditar primero en lo que el Señor dice acerca del matrimonio. ¿Sí? No perdamos de vista no sé cómo llamarlo eso, lo duro que puede ser para alguien que ha pasado por esa experiencia. No perdamos esa esencia. Porque lo que se ha dicho hoy sobre el divorcio, yo sé que para alguien puede parecer que han pasado por ahí. ¿Sí? Porque venga, si no miran de fidelidad, puede estar. Pero si esa es la única cláusula probable para el Señor, todas las demás razones que han llevado a una persona a divorciarse, la colocan en pecado. ¿Sí? Y tal vez no conocían este mandato tan claro de parte suya antes. Pero si usted hoy es cristiano, hermano, mi hermana, amada cristiana, tiene que saber que la sangre de Cristo te perdonó de todo pecado y lo hace Dios. Ve, Dios te recibe con todo el pleno derecho. Divorciado, divorciada. El hecho de que seas divorciado, que estés divorciada, no te hace ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Para nada. ¿Sí? Yo no quiero aquí que nadie pueda quedar con un cargo de conciencia. Cristo nos perdona. Cristo te perdonó. Cristo te aceptó y su sangre te limpia de todo pecado. Y la Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 1:18? Lo hemos visto varias veces. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán encarecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si te has arrepentido, y eso es delante de Dios, solamente, Dios te perdona. Y Dios te ha recibido. No importa, si te divorciaste con otra persona. Y me voy más lejos todavía. Aunque el divorcio tiene consecuencias que perduran, y yo creo que cualquiera que ha vivido aquí puede darse cuenta, aún así tiene que saber que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos. Dios te sostiene. Aún aquellos de los que han venido, ¿sí?, a Él, habiendo ya pasado por esa experiencia. Dios es tu Dios. ¿Sí? Dios es tu Dios. ¿Qué dice el salmista del Salmo 23? Que igual mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿Sí? Y como dice la escritura, yo seré un marido para él. Y para los que están casados, ¿sí?, que hay varios, a ver, y que no han pasado por esa terrible experiencia. Ya os cierro aquí. Yo quiero también decirles que el divorcio no es el único mal que afecta al matrimonio. Ni el divorcio ni el adulterio son el único mal que afecta al matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía, ya ven. Y no se trata de aguantar ese pacto viviendo como desconocidos, como el día que vivían antes. O como enemigos que viven hoy muchas personas. Cuando un hombre o una mujer son indiferentes hacia su cónyuge, están también violando el diseño de Dios para el matrimonio y están violando el pacto. También, así no se hayan divorciado. Y nadie puede violar ese pacto sin recibir los frutos de esa equivocación. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? El marido amando, guiando a su esposa, tratándola como más frágil, cuidándola y comprendiéndola y amándola y guiándola y entregando su vida como Cristo entregó su vida por ella. Ese es el mandato del hombre. Y a la mujer sujetándose a la dirección de su marido responsable del hogar, siendo su ayuda idónea, respetándolo y teniendo un espíritu afable y apacible. ¿Sí? Cuando ese patrón es violado, cristianos, cristianas,
se está violando el pacto. Y cuando el pacto es violado, lo que viene es maldición, ira de Dios, castigo, desgracia. Nadie va a poder ser feliz si viola lo estipulado en el pacto de compañía que hizo cuando se casó. Nadie es feliz. No podrá ser feliz y su vida va a tener continua desdicha. ¿Sí? Usted puede tener éxito en los negocios. Usted puede ser millonario. Usted puede ser aclamado por el mundo, lleno de fama, pero en tu vida, ese estado íntimo, personal, va a ser no bienaventurado, sino desventurado. A pesar de todos los galardones del mundo. Así que la cláusula de excepción, ¿va o no? Por encima de todas estas cosas, protejan lo mejor. Protejan los mejores porque sus vidas se aman. Amén. Vamos a orar. Padre, te pido que nos invitamos esta mañana. Nos hemos llamado, Señor, a postrarnos delante de ti, de todo para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque tú nos has dado, tú le has dado a un ser humano un regalo, Señor. Un regalo que es el más grande regalo que tú puedes dar aparte de esta salvación. El matrimonio. Pero nosotros hemos sido descuidados muchas veces. Yo te pido, Padre, que nos perdones y permite que estas cosas que tú nos muestras, oh Señor, puedan grabarse en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, por los divorciados, por las divorciadas de nuestra iglesia, de tu iglesia, Señor. Te pido que de una forma muy especial, que tu Santo Espíritu venga sobre ellos como un espíritu de consolación. Yo te ruego que estas cosas que se han dicho hoy, que vienen de ti, Señor, no hagan heridas innecesarias porque ese no es el propósito. Ese no ha sido el propósito, por el contrario, te pedimos, Padre, que tú seas para ellos el esposo o la esposa, hasta que ellos van a encontrar, si está en tu voluntad, a ese, aquel o aquella que tú has destinado para ellos. Te pido por los matrimonios también, por los matrimonios, que sean matrimonios que puedan ver la seriedad de este punto, que se cuiden de violentar lo estipulado por quien tu diseño original en el pacto. Yo te pido por los solteros también, y solteros. Yo te pido por solteros y solteras también para que les ayudes a ellos a ser juiciosos a la hora de que no se dejen influenciar por cualquiera, sino que busquen de ti, Señor, y pidan tu consejo, Señor, a la hora de Dios. Y Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra esta mañana. La gloria sea para ti, para tu santo nombre, tu bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.